En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y un análisis de la última hora del SP500, pero lo haré a través de diferentes elementos, como la dominancia de Bitcoin, el comportamiento de Ethereum, diferentes similitudes técnicas respecto a otras fases de mercado, la métrica de una de las señales más bajistas que pueden darse, y en la parte final del vídeo comentaré cómo voy a hacer trading para aprovechar esta situación. Bueno, a modo de introducción quiero empezar analizando la dominancia de Bitcoin y es que estamos claramente en una tendencia alcista, lo sabemos por diferentes motivos. El primero es que estamos formando constantemente mínimos crecientes, el segundo es que a esos mínimos crecientes le acompañan máximos crecientes, aquí lo tenemos. El tercero es que nos encontramos por encima de múltiples medias móviles, la Bull Market Support Band entre ellas, lo cual es una señal realmente alcista. Y la tercera, pero no por ella menos importante, estamos rompiendo constantemente diferentes niveles de resistencia. La última gran resistencia que se rompió fue el nivel del 48,98, 49%, una zona que había actuado bastante bien en toda la fase de mercado de distribución que hizo que la dominancia pasara de un mercado bajista a un mercado alcista, ¿no? Ya sabéis que hay un momento en el que cuando después del impulso el pullback se alarga en exceso, no se trata de un pullback, se trata de un suelo para formar un giro y al revés. Cuando después del impulso el pullback se alarga en exceso, sobre todo en proporción al impulso anterior, no se trata de un pullback para seguir subiendo. Se trata de un techo de mercado para girar, ¿no? Ya comentamos hace varias semanas que del mismo modo que estamos comparando las tesituras de mercado actuales con otras tesituras anteriores en diferentes activos, Ethereum, Bitcoin, SP500, diferentes métricas, algunas las trataremos ahora. Luego comentaremos otras fases de mercado que se asemejan y que pueden ser trascendentales, lo veréis más adelante. En la dominancia sucedía literalmente lo mismo y que por eso podíamos estar entrando en un proceso correctivo mayor. Hasta ahora la dominancia para corregir simplemente hacía un pequeño pullback y subía, pequeño pullback y subía, pequeño pullback y subía, pequeño pullback y subía. Y aquí ya comentamos, justamente en esta semana de aquí, del 4 de diciembre, me acuerdo porque la dominancia estaba rompiendo los máximos anteriores, comentamos que estaba muy bien que pudiera formarse esa ruptura, que perfecto, no teníamos la seguridad absoluta de que iba a ser de ese modo, teníamos que esperar a diferentes confirmaciones, tal cual estamos ahora esperando en Bitcoin, pero de acuerdo, bien para la ruptura, pero que podía existir la posibilidad de formar un movimiento correctivo mayor similar a este de aquí. Ya que independientemente de las similitudes por tiempo, justamente fijaros que en diciembre del año 2018, exactamente el 3 de diciembre, el precio estaba intentando atacar la parte máxima del anterior movimiento impulsivo, la dominancia. Pues aquí justamente un día después, 5 años más tarde, el 4 de diciembre del año 2023, estaba sucediendo lo mismo. La dominancia estaba intentando atacar la parte superior del máximo del impulso anterior. Pues bien, nos encontrábamos también no solo en la misma fecha, no solo en la misma estructura técnica, sino también en el mismo contexto, ya que estábamos tanto en este punto de aquí, en 2018, como en este punto actual, en 2023, en el nivel de 0,5 de retroceso de Fibonacci, desde el primer máximo para abajo, desde el máximo para abajo, ¿no? Pues bien, ya comentamos que podía darse esta tesitura donde la corrección fuera mayor, fuera más desarrollada. Del mismo modo que lo tuvimos aquí, pues en este punto actual. ¿Esto implica que sí o sí el precio tiene que seguir subiendo? No. ¿Implica que tiene que durar exactamente lo mismo que aquí? No. Pero es cierto que proporcionalmente hablando, el pullback va a ser más exagerado de lo habitual respecto al anterior impulso y que lo más probable es que la dominancia siga subiendo. ¿Para siempre? No. ¿Por qué para siempre no? Bueno, si ponemos gráfico de 12 meses, es decir, cada una de las velas que tenemos aquí es un año, lo que podemos comprobar es que independientemente de que la dominancia esté formando movimientos impulsivos, lo que está haciendo son máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Y esto, en mi opinión, va a seguir perdurando en el tiempo. Del mismo modo que el dólar, vamos a poner DXY. Esto es el DXY, esto es el dólar contra una cesta de divisas extranjeras. Podríamos decir, oye, mira,
El dólar está en tendencia alcista. ¿Quién dice que hay inflación? ¿Quién dice que la impresión de billetes está perjudicando al dólar cada vez más? Bueno, está en tendencia alcista aquí, pero en términos generales, el dólar cada vez más está formando mínimos y máximos decrecientes. Tiene grandes fases impulsivas, de acuerdo, pero esto no implica que esté destinado a seguir siendo una moneda que vaya tendiendo a la baja, ¿no? Pues con la dominancia sucede lo mismo, pero a raíz de un concepto distinto, ya que el mero hecho de que el ecosistema de las criptomonedas siga creciendo fomenta de manera directa a que la dominancia de Bitcoin siga cayendo, porque cada vez habrá más proyectos sólidos, porque cada vez habrá más proyectos que lleguen para quedarse, porque cada vez más Bitcoin, dentro de mantener esa esencia de lo que son las criptomonedas, va a seguir perdiendo fuerza, pero no porque Bitcoin vaya peor, sino porque lo demás irá mejor, ¿no? Entonces, para poder determinar si realmente la dominancia de manera más objetiva puede seguir tendiendo al alza, algo que me gusta mucho hacer es lo siguiente. ¿Cómo creéis o cuál creéis que es la dirección de este gráfico? Yo creo que prácticamente todo el mundo diría que bajista, y yo creo que prácticamente todo el mundo se atrevería, o si le tuvieran que forzar a decir va a subir o va a caer, se atrevería a decir no solo que va a caer debido a la tendencia, sino que está ya en proceso de giro, está en proceso de terminar este patrón de pullback, llegando hasta la bull market support band y llegando hasta el máximo anterior, envolvente bajista, para continuar. Es más, no solo diríais, si es que queréis dar la opinión más objetiva posible, que este gráfico tenderá a la baja, sino que también diríais, creo, y me gustaría creer, que lo hará más pronto que tarde, debido a diferentes elementos técnicos. Pues bien, esto simplemente es la dominancia invertida. Si creéis que este movimiento va a tender a la baja, significa que la dominancia de Bitcoin como tal va a tender al alza. Entonces, esto no tiene que ser siempre así, pero en este caso, estas grandes subidas que hemos visto de la dominancia, y ahora analizaremos diferentes elementos, no os preocupéis, punto por punto, pero esto ha repercutido en subidas de Bitcoin. Ya digo, no tiene que ser así. La dominancia de Bitcoin puede subir porque el mercado cae mucho y Bitcoin cae menos, pero en este caso, contra todo pronóstico, ha sido al revés. ¿Por qué contra todo pronóstico? Pues bueno, como recordaréis, durante gran parte de este año 2023 hemos estado comentando a través del análisis de datos histórico que la mitad del año 2023 tenía una alta probabilidad de ser negativa. Al final únicamente han habido 3 meses en rojo, los demás 9 meses restantes han sido verdes. No pasa nada, son cosas que suceden, pero ¿por qué digo que es algo inédito? Lo digo porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, con lo cual no voy a entretenerme. En los años pre-halving, es decir, 2023, 2019, 2015, 2011, lo que sucede es que la mitad del año es positiva y la mitad del año es negativa. Además, no solo es el año pre-halving, sino que también es el preperíodo electoral en Estados Unidos, que también dispone del mismo patrón, ¿no? Entonces, como conclusión a todo esto, para ya cerrar el capítulo de la dominancia, es que lo que hemos comentado durante este mercado bajista y este inicio de mercado alcista es que la mejor inversión en criptomonedas ha sido Bitcoin. Esta es la conclusión que podemos sacar. Llevamos también meses comentándolo y no solo el gráfico de Bitcoin lo constata, sino que el de la propia dominancia también. Al menos si querías optar por una perspectiva de conservación de capital. Eso seguro. Si tú quieres ir lo más arriesgado posible dentro de un activo que ya es arriesgado, porque las criptomonedas, quieras que no, son arriesgadas, es lo que hay, al menos a corto y medio plazo va a seguir siendo así. Si tú querías ir arriesgado dentro de un activo ya arriesgado, evidentemente podías seleccionar diferentes altcoins, diferentes criptomonedas, Cardano, Polkadot, Matic, Solana, Ripple, Algorand. Algunas habrán salido bien, otras habrán salido mal. Pero si tú querías optar por una conservación del capital dentro de un activo que ya es arriesgado, el top era Bitcoin. Y algo que lo constata simplemente es analizar el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Esto es simplemente poner ETH contra BTC. Si el gráfico cae, es que Ethereum se comporta peor que Bitcoin. Si el gráfico sube, es que Ethereum se comporta mejor que Bitcoin. Y vamos a comparar ahora dos elementos. Primero haremos un análisis técnico de este gráfico de aquí y posteriormente compararemos lo que estamos viviendo ahora mismo con lo que
hemos visto en otros momentos de mercado. Y luego ya pasaremos a diferentes métricas y demás, ¿no? Pero bueno, como podemos comprobar, esto es una tendencia bajista, es literalmente el inverso de la dominancia, podríamos decirlo, ¿no? Constantemente máximos y mínimos decrecientes, constantemente por debajo de todos los niveles de resistencia dinámicos. No sé si al poner la media móvil de 200 semanal va a estar por debajo, igual ni está la media móvil de 200 semanal, pero bueno, independientemente de ello, de la Bull Market Support Band sobre todo, que es el nivel que marca si el mercado es alcista o bajista en las criptomonedas, y además constantemente rompiendo todos los niveles de soporte habidos y por haber, ¿no? Es literalmente el mismo análisis que hacemos de la dominancia, pero al revés, inverso. Ahora es cierto que se está formando una especie de giro, una especie de freno. De hecho, ya hicimos un análisis no hace demasiado, aquí lo tenemos, donde tratábamos este patrón de canal, ¿no? Hablábamos de que independientemente de que el precio siguiera cayendo, podía caer para buscar la parte inferior del canal y romper al alza. Esto es una estructura de canal que de target mínimo debería llevar a Ethereum al nivel de 0,0579 respecto a Bitcoin. Con lo cual, desde el punto en el que nos encontramos ahora, espero que Ethereum pueda subir por lo menos un 10% respecto a Bitcoin durante los próximos días o semanas. ¿Es un buen momento para buscar un trade? Sí. ¿Voy a buscarlo? Sí. ¿Es un consejo o algo por el estilo? La respuesta es no. Pero lo que está claro es que dentro de esta estructura de canal, este nivel de soporte y esta desaceleración general, lo que estamos viendo es un impulso, un pullback y una continuación. Luego podemos meter hombro, cabeza, hombro. Podemos meter lo que queráis. Pero la estructura básica es la que es. Así que es un muy buen momento para arriesgar pues un 1%, que es lo que al menos yo personalmente arriesgo por trade, ¿no? Ahora bien, ¿esto implica que el precio de Ethereum contra Bitcoin ha finalizado la tendencia bajista? La respuesta es no. Es no porque por mucha desaceleración que se haya formado aquí en un nivel de soporte, o mejor dicho, de doble suelo, no tenemos la garantía de que el precio vaya a empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. De momento el cambio de estructura únicamente lo hemos visto en gráfico diario. El semanal solo apoya la teoría, pero ya está. Pero es que además, si nos trasladamos a lo que sucedió en esta etapa de aquí, en junio del año 2019, podemos comprobar que, punto número 1, la tendencia era claramente bajista. Del mismo modo que, vamos a ver, estamos aquí en una tendencia bajista. Punto número 2, el precio empieza a frenar, que es justamente lo que estamos haciendo aquí con este arqueamiento. En otro nivel de tiempo, pero sigue siendo un arqueamiento. Luego el precio se levanta, rompiendo esta estructura de canal que tenía aquí, atacando prácticamente la parte inicial del canal y finaliza cayendo. Es una estructura muy similar que de hecho podríamos incluso, ahora vamos a comparar más cosas, más elementos dentro de esto, pero fijaros que aquí tenemos una especie de zona sombreada de soporte, que es donde el precio fue absorbido, ¿no? La podríamos marcar también en el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Si marcamos esto así y lo marcamos así, fijaros que es una zona que no solo tiene diferentes cierres como resistencia, por ejemplo, por aquí, aquí como soporte, aquí como resistencia, como soporte, sino que en un nivel inferior también participa. Soporte, soporte, falsa ruptura, resistencia, 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 resistencia. Es decir, ¿podemos ver el precio de Ethereum contra Bitcoin a corto plazo subir un 10%? Sí. ¿Implica que hay algún cambio de tendencia? No. Después de este 10%, que voy a marcarlo de este modo, así, vamos a marcar un 10%, que es simplemente lo que hemos visto antes. Después de este 10%, ¿puede venir una devaluación de Ethereum contra Bitcoin de un 33%? Sí, sí que podría venir. ¿Es algo exagerado? No. Fijaros que aquí, en una situación muy similar, en julio del año 2019, lo que sucedió es que la devaluación fue de un 41%. Y no se murió nadie. Además, hay otro dato muy interesante. Fijaros, desde este punto de aquí, desde este nivel de mínimo que se formó, hasta el momento en el que el precio empieza a romper ese nivel, vamos a marcar este punto, y esto es muy interesante, fijaros, pasan un total de 83 semanas.
El momento en el que se rompe claramente el mínimo anterior, marcado en diciembre de 2017, son 83 semanas. Adivinad qué. Si marcamos este mínimo de aquí lo tenemos, de junio del año 2022 y buscamos 83 semanas, concuerda en que durante las próximas semanas podríamos ver ese descalabro, dando paso, sin ningún problema, a esta estructura, a este patrón técnico diario y a esta ruptura clara, a esta formación que vuelve a repetirse no solo en tiempo, sino también en estructura, en ambos elementos. Pero fijaros, no solo nos fijemos en eso, no solo nos fijemos en voy a dejar esto aquí, en el aspecto fundamental. ¿Por qué no nos fijamos, o en el aspecto técnico, perdón, por qué no nos fijamos en el aspecto fundamental que dio paso a esta caída? Fijaros el momento en el que el precio de Ethereum Bitcoin colapsa por última vez. Esta semana de aquí, la semana del 8 de julio del 2019. Momento en el que los tipos de interés en Estados Unidos dejan de haberse subido, dejan de haberse frenado e inician un movimiento a la baja. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tipos de interés que se han subido, ya se han dejado de subir, tipos de interés que se han frenado, aún no se han dejado de frenar, pero durante, y aquí sí que evidentemente si queremos ajustarlo al milímetro, algo que es improbable en el mundo del trading y de la inversión, pero si quisiéramos ajustarlo al milímetro de, 83 semanas, deberíamos trasladarnos a la semana del 15 de enero, es decir, la semana que viene o la otra. Pero realmente los tipos de interés en Estados Unidos van a empezar a bajarse en marzo, con lo que deberíamos alargar varias semanas más si quisiéramos ajustar lo mismo a un total de 90 semanas. Es decir, no van a encajar el momento en el que se bajen los tipos de interés con 83 semanas. O son 83 semanas, con lo cual nos plantamos en este movimiento en 2 semanas, algo que sería mientras los tipos de interés siguen sin haberse reducido, o por el contrario, nos plantamos a 90 semanas, dejando y superando las 83 anteriores y hacemos caso a la predicción o a la previsión de los tipos de interés, ¿no? Entonces, para dar el salto al análisis del SP500, vamos a comentar algo que también está en caída, o que, mejor dicho, invertido. Y se trata de los bonos del Tesoro, que justamente se han situado ya hace tiempo por debajo del nivel de cero, lo que indica que el rendimiento a 10 años es menor que el rendimiento de 3 meses. Una señal claramente bajista, porque eso quiere decir que los inversores esperan que los rendimientos con un vencimiento más largo aún sea más bajo en un futuro, ¿no? Entonces, esto es una señal que como tal está muy bien, es una señal de alerta, y si miras las veces que la curva se ha invertido, situándose por debajo de cero, 1970 aproximadamente, mercado bajista. 1974, mercado bajista. 1979-80, mercado bajista. Y así sucesivamente vas a ver que cuando se invierte hay mercado bajista. Me imagino que no será en un 1000% de veces, pero la data que tenemos aquí desde el año 1965, que es suficiente, ¿no? Entonces, si cogemos y analizamos esto de aquí, simplemente el comportamiento del SP500 hasta los mínimos, una vez se ha invertido esa curva de rendimiento, podemos sacar conclusiones realmente interesantes, ya que, creo que no estoy tapando nada, fijaros en el punto en el que nos encontramos ahora. Esto es el mercado actual. Hemos tenido diferentes fases impulsivas, diferentes fases correctivas, y la tendencia es claramente alcista desde los mínimos que hemos obtenido, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ponemos encima de la mesa la crisis financiera? Fijaros que es una estructura idéntica. Es una estructura en la que el precio se levanta, tira y tira y tira y tira, tiene diferentes fases correctivas, de acuerdo, impulsos, correcciones, más largos, menos largos, pero nos encontramos literalmente hasta en el mismo ROI. Coincide en ROI, en el retorno, desde el punto cero hasta el punto actual, coincide prácticamente. Y si hacemos un poquito de zoom a lo que estamos viendo, fijaros que podríamos suponer que se forme un nuevo tirón alcista, se sigan rompiendo máximos, incluso ahora analizaremos por encima el SP500 y trataremos
No me va a dar mucho tiempo porque no quiero enrollar mucho el vídeo, pero comentaré únicamente al menos una idea de trading, que me dé tiempo a una. Pero podríamos llegar incluso a romper los máximos históricos en el S&P 500, algo que ya hemos hecho en otros activos como el Nasdaq, ¿no? Entonces, podría dar tiempo a esto y que en el pullback, en vez de tratarse de un pullback para seguir subiendo, sea un máximo decreciente y se pudiera dar paso a un movimiento bajista. Obvio, no estoy apostando a una crisis financiera como la del año 2006-2009, simplemente porque no la viví, con lo cual no puedo dar datos sobre ella. No soy economista, con lo que no puedo opinar más de algo que utilizo como hobby, como entretenimiento y como lectura. Y creo que las tesituras y el contexto actual difiere respecto a este mercado 2006-2009, pero lo que no podemos negar es que técnicamente hablando la estructura es muy similar. El tema de tipos de interés, inflación y demás es similar en muchos ámbitos y lo que quiero utilizar como referencia es simplemente el que veáis que por muy bien o muy bonito que parezca algo, la estructura puede cambiar en cualquier momento y lo ejemplifico con diferentes situaciones de mercado. Si cogemos, por ejemplo, el Nasdaq, pues es una estructura muy similar. Vamos a ocultar, ponemos el 2006 y el 2022 y vemos que es prácticamente idéntico también. El Nasdaq pues, siempre suele comportarse mejor en tendencias alcistas o en muchas de las tendencias alcistas que el S&P 500 debido al tipo de empresa que tiene, más tecnológica, más volátil, más de crecimiento en momentos momentos donde la sociedad no se encuentra en crisis, diciéndolo en pocas palabras, y pues eso permite que podamos esperar una estructura más alcista en el Nasdaq, pero siempre hacia la misma dirección. Entonces, muy rápidamente, ¿qué es lo que estamos viendo en el S&P 500? Estamos viendo una estructura que sigue rompiendo máximos, que sigue rompiendo niveles de resistencia y que se encuentra a muy poco de los máximos históricos, los 4.815. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia actual en el S&P 500 respecto a otras tesituras de mercado dentro de todo este movimiento ascendente, pasando por diferentes niveles de resistencia? Porque hemos pasado por estos mínimos de aquí, por estos de aquí, luego por estos, tenemos un poquito más arriba los máximos históricos, pero ¿qué difiere esto de aquí respecto a esto, esto o esto? Una cosa, y es que ahora no solo la sobrecompra es mayor, sino que también la desaceleración es semanal. Es decir, hasta ahora habíamos tenido velas menos alcistas. Sí, estas dos velas de aquí fueron menos alcistas que otras. Habíamos tenido velas que dentro de la semana, intrasemanales, parecían de desaceleración. Sí, estas mismas de aquí, incluso esta de aquí. Pero ninguna cerró como tal. Ahora tenemos ya dos velas de desaceleración con una sobrecompra mucho mayor y en un nivel de resistencia mucho más obvio. Pues, ¿qué quiero buscar? ¿Qué quiero hacer? El gráfico diario, fijaros que tiene el mínimo un poquito más abajo para marcar el cambio de estructura. Pero yo quiero aprovecharme de este movimiento y quería enseñar más ideas de trading, pero solo voy a poder enseñar una, a través de una estructura en 4 horas, una estructura en 1 hora. El gráfico horario ya ha empezado a cambiar, ya estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes. Estoy esperando simplemente este movimiento en forma de pullback, que ataque medias móviles, que ataque gaps, resistencias, Fibonacci, que ataque todo lo que queréis que ataque, o cada uno los conceptos que utilice para analizar, pero que dé paso a este movimiento de aquí. Y que poco a poco, del mismo modo que lo estuvimos comentando en este cambio de tendencia que vivimos aquí, pasemos de un cambio de tendencia de 1 hora a uno de 4. De 4 a uno diario y diario a uno semanal. Aquí se forma un cambio de tendencia semanal o, mejor dicho, una estructura de reversión, podríamos decir. Pero finalmente el mercado dio la vuelta, ¿no? Pero podemos vivir aquí la misma situación. Y como digo, cada vez hay más elementos que encajan dentro de todo lo que estoy comentando, dentro de la repetición de patrones que se están formando respecto a otras fases de mercado. El oro está literalmente igual. La inflación está literalmente igual que en otras fases de mercado. El desempleo está literalmente igual, creciendo. Los reclamos continuos, lo mismo. Es decir, cada vez tenemos más elementos que no tienen por qué
direccionar a un mercado bajista, ni a una tendencia negativa, ni nada por el estilo, porque muchas veces este tipo de situaciones se alargan, se alargan y se alargan, o se interviene por parte de los bancos centrales, o lo que sea. Pero lo que tenemos que ser es consecuentes y responsables con lo que estamos viendo. Yo personalmente ya he hecho todas las compras que quería y necesitaba hacer. ¿Que veo retrocesos importantes? Lo aprovecharé. ¿Que no los veo porque finalmente el mercado no termina dando un movimiento que en mi opinión es más probable que posible? Pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.